El mercado financiero global es el mecanismo en el cual los países intercambian activos financieros, generando una evolución económica y estabilidad en sus respectivos mercados. Pero la economía no siempre es paz y felicidad. Desde tiempos inmemorables las crisis económicas y los impagos han estado presentes en muchas de las regiones del mundo durante siglos. En finanzas, el incumplimiento de las obligaciones legales o condiciones de un préstamo se le conoce como default, el cual es una suspensión de pagos, producida por inestabilidad política, guerras, revoluciones o bien por oleadas de crédito barato por un aumento especulativo de los préstamos, lo que a su vez se traduce un paso antes de que un país se declare en quiebra. En la actualidad, el impago nacional es el más común y consiste en la incapacidad o el rechazo de un gobierno de devolver su deuda pública. En este video conocerás cuáles son los países del mundo que más han caído en default o reestructuración de sus deudas. Mencionaré algunos factores estadísticos y las últimas crisis presentadas. Hay varias naciones que están en equivalencia en el número de impagos y crisis. Es por ello que las mencionaré alrededor de cada número del top. Los datos de esta lista han sido tomados de los últimos informes por la BBC, la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. No siendo más, estos son Top 7 países del mundo con más default de la historia. Quien abre este top son los países de Estados Unidos, Bolivia, Turquía, Rusia, Grecia y podemos mencionar el Imperio Austrohúngaro. Cada uno de ellos tiene registrados 6 crisis relacionadas con compromisos financieros. De los 6 mencionados, quien se encuentra actualmente en crisis es la República Helénica. Algunos expertos afirman que el mayor default de los últimos tiempos ha sido el de Grecia en 2010, cuando el país europeo, quebrado por la crisis financiera que estalló en 2008, llegó a un acuerdo con los tenedores de bono por 138.000 millones de dólares, una cifra que hasta el día de hoy suena impagable para un país como Grecia. Por otra parte, los Estados Unidos no son la excepción en términos de cesaciones de pago y recesión. Aunque cumple para entrar en la lista, se le considera como un país creíble por los mercados internacionales. Las principales razones son porque ha tenido largos periodos libres de defaults y porque es uno de los grandes acreedores del mundo en cuanto a la cantidad de capital que presta. Aunque Estados Unidos presenta otras crisis adicionales, según el estudio hecho por la ONU, solo 6 se tuvieron en cuenta. Las restantes no se consideraron por el estudio. El primer default de los Estados Unidos fue en la primera emisión de deuda que realizó sobre su moneda, el Continental, y se recuerda la más grande crisis en Estados Unidos en 1764, de la cual trajo un hundimiento en la economía estadounidense. Aunque la actual economía de los norteamericanos no está en auge como en algunos años atrás, Estados Unidos sigue en la lucha por enderezar las falencias económicas que presenta debido a las inmobiliarias, hipotecas subprime y derivativas. Países como Bolivia, Turquía y Rusia registran grandes crisis de los periodos revolucionarios y de guerra, llevándolos al incumplimiento de sus pagos y por tanto una reestructuración de su deuda, dejando sus respectivas economías por los suelos. Quien se queda con esta posición son las naciones de Colombia, Uruguay y Portugal. Cada una de ellas ha presentado default o reestructuración de sus deudas en 7 ocasiones. Las naciones latinoamericanas son las más susceptibles a estas desestabilizaciones macroeconómicas. En el caso de Colombia, la última gran crisis fue la que sufrió en 1999, provocando una gran caída en su Producto Interno Bruto cerca del 4,5%, originando enormes problemas con el sector financiero que tuvo que ser reestructurado. La crisis económica de fin de siglo generó en los hogares colombianos innumerables pérdidas hipotecarias e inmensos problemas de pagos. La República Oriental de Uruguay no se escapa de las crisis financieras. La última gran crisis, al igual que Colombia, fue la de 1999 que culminó en 2002, una conmoción que afectó al Uruguay en sus estructuraciones económicas y tuvo consecuencias políticas, sociales y culturales. Ocurrió un gran quiebre en el dólar, hubo un grave endeudamiento del país. La deuda creció de manera muy importante en un orden del 50% en 4 años y pasó a representar del 40,8% al 113,56% del Producto Bruto Interno. Portugal, el único país europeo de esta posición, presentó grandes defaults a mediados del siglo XVI, ya que en aquella época eran recurrentes los endeudamientos. Su última gran crisis fue la de 2010 hasta 2014, donde apareció el deterioro que se empezó a advertir en los principales indicadores macroeconómicos de la República, consecuencias que se han extendido hasta la actualidad. Si hablamos de default en Latinoamérica, asociamos a la República Argentina. Aunque no es la nación con mayor número de impagos de la historia, se la asocia como una de las más susceptibles a este problema, al menos en el último tiempo.
La nación ubicada en el extremo sur y sudeste de Sudamérica ha registrado 8 crisis relacionadas con compromisos financieros e impagos. Otros países como El Salvador y Alemania presentan también este número de reestructuraciones de deuda. La cesación de pagos de Argentina de 2001 de unos 95.000 millones de dólares es considerada por economistas como Gil Hedges como el default soberano más grande de la historia. Argentina tiene una gran necesidad de créditos. Para que se los den, es fundamental normalizar la situación de su deuda y que el marco para inversiones garantice seguridad legal a largo plazo. En menos de 2 décadas, la República ha tenido 2 default. Recientemente, en junio de 2017, la Argentina accedió a un negocio con los acreedores, dando un bono por 2.750 millones de dólares, a un periodo de 100 años, lo que se conoce en el mercado financiero como bono perpetuo. Con respecto a la nación centroamericana, El Salvador en la actualidad está luchando con un default selectivo y también bajo el sistema de procesamiento de transacciones. Los salvadoreños presentan un déficit en la balanza de pagos y tendrán una reestructuración de su deuda de gobierno concerniente a sus impagos, lo que se traduce que el país está hundido en una crisis financiera de la cual no se sabe para cuándo se termine. Alemania, incluyendo Prusia y otros estados, sus crisis financieras principalmente se debieron por las guerras y revoluciones. Por ejemplo, en virtud del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial, Alemania se vio obligada a hacer reparaciones de guerra, donde una verdadera crisis de la cual los alemanes no pudieron sostener. Esta misma situación ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, generando un país hundido en una crisis financiera donde debían a varios acreedores, alrededor de 7.000 millones de dólares, o 62.000 millones de dólares de la actualidad. Como dijo alguna vez el economista francés Thomas Piketty, Alemania es el país que nunca pagó sus deudas. Pero esto es un tema por aparte. Actualmente Alemania es uno de los países más sólidos financieramente y la cabeza en Europa en términos económicos. Nuevamente Latinoamérica dice presente con respecto a crisis económicas. Las naciones de Costa Rica, México, Perú, Chile y Paraguay se apropian de esta posición presentando defaults o reestructuración de sus deudas en 9 ocasiones, al igual que la República de Francia. La República de Costa Rica se suma a las naciones que están pasando actualmente una crisis económica notoria. El gobierno enfrenta dificultades de liquidez para pagar obligaciones y garantizar servicios, y presenta una virtual parálisis política de los sectores productivos, por lo que su economía no está en las mejores condiciones. Hablando de México, a lo largo del siglo XIX, el país incurrió 5 veces en suspensiones de pagos. El desgaste militar de los primeros años del México independiente provocó una debacle financiera que se vio reflejada en una sucesión constante de defaults. En agosto de 1982, la deuda externa alcanzó niveles de casi 50% del Producto Interno Bruto, y el pago de la misma llegó a representar casi un cuarto del PIB. Esta fue su última gran crisis cuando su inflación llegó al 100%. Para Perú, su última gran quiebra fue a finales de la década de los años 80. A finales de 1987, Perú se declara en bancarrota teniendo una inflación astronómica de 114,5% y un saldo negativo de 521 millones de dólares, el hueco más grande desde 1981. Obligado por las circunstancias a un cambio de rumbo, el gobierno recurrió a fines de 1987 al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, en busca de préstamos. Chile, una de las economías más competitivas actualmente en América Latina, tuvo hace pocos años crisis económicas, como las que presentó en 2008, 2009 y 2017. Pero la última gran crisis en donde tocó hacer una reestructuración ocurrió al igual que la mayoría de las naciones de Latinoamérica en 1982, debido al régimen militar encabezado por Augusto Pinochet, en donde ocurrió una increíble depreciación. El PIB chileno se redujo en un 14.3% y el desempleo aumentó al 23.7%, conocida también como la catastrófica crisis bancaria de 1982. Paraguay, otra nación que está propensa a caer en default, su fisco pasó de tener superávit a arrastrar déficit a partir del 2012 y hasta el año 2017. Es decir, sus ingresos en 2018 provenientes de recursos tributarios ya no son suficientes para responder a todos los gastos, y menos para financiar las tan necesarias obras públicas que precisa la nación. Francia, la quinta economía más grande del mundo, aunque ha pasado por altibajos como cualquier país poderoso, su última gran crisis fue la de 1938, provocado por las entreguerras, donde el franco estaba por los suelos, la economía estaba en déficit por lo que aumentó el potencial de producción y política de oferta, que incentivó la inversión privada. Quien se queda con esta posición es la República Federativa de Brasil.
La mayor economía de América Latina ha registrado 10 crisis relacionadas con compromisos financieros e impagos. La nación en 2016 comenzó con una profunda crisis política y económica que apenas hasta 2018 había un leve descenso en términos financieros. Según grandes analistas, Brasil estaría corriendo hacia el default por el caso de pagos a Venezuela. En estos momentos se considera como la mayor crisis financiera de su historia, pero eso es un tema más profundo que no miré tan a fondo. La última gran crisis que experimentó la nación fue en la década de los 80, donde principalmente estalló por desequilibrios económicos que fueron de carácter interno, tales como déficit fiscal financiero por deuda interna y alta inflación. Brasil cambia su moneda en 2 ocasiones en menos de 15 años, el cruzeiro y el real, aunque este último le ayudó en un breve periodo. El principal factor que afectó a la república fue lo que se conoce como la primera crisis mundial, periodo donde Brasil cayó también por la crisis asiática. El sector externo, quien marcaba la conducción de la política económica del país, vio una disminución de sus reservas y un déficit en el comercio de bienes. Para financiar este déficit, se tuvieron que utilizar $10.000 millones de las reservas internacionales. Evidentemente, estas acciones repercutieron sobre las medidas restrictivas de la política monetaria, específicamente en el aumento de las tasas de interés. La nación con mayor crisis de América Latina, tanto en lo social, político y económico, se apropia de esta posición al ser uno de los países con más crisis alrededor de su historia. La República Bolivariana de Venezuela ha registrado 11 eventos de crisis relacionadas con compromisos financieros. Mismo número registra a lo largo de su historia la República Ecuatoriana. Sufriendo colapso económico y crisis humanitaria, Venezuela ha entrado en un default selectivo después de que incumpliera el abono de los intereses en 2 bonos. Según el FMI, la inflación en Venezuela llegará al 2,35% y una caída del PIB del 6% para este 2018. Se estima que la deuda soberana de Venezuela está valuada en $150.000 millones, de los cuales únicamente los bonos de la petrolera PDVSA representan el 30% de la misma. Y aunque el gobierno de ese país insiste que se inició con éxito la refinanciación de $60.000 millones de sus obligaciones, los acreedores aún no ven los pagos. Venezuela es el país con mayores opciones de entrar en un default definitivo en el mundo, y el más riesgoso para los especialistas. Por otra parte, Ecuador, aunque no está pasando por una crisis tan severa como la de Venezuela, según los grandes analistas y especialistas, Ecuador podría caer en default en su deuda pública. La última vez que Ecuador se catalogó en esta situación fue en el 2008, en donde el presidente Rafael Correa impidió que se pagara la deuda externa, al considerarla corrupta e ilegal. Cuando culminó el periodo de 30 días de una cuota vencida, Correa ordenó no desembolsar los $30.6 millones de intereses de esos papeles. Dicha cantidad correspondía al pago de intereses de los bonos globales de 2012. Aquel régimen emitió bonos por $2.000 millones en 2014, los denominados bonos soberanos de 2024 a 10 años de plazo y una tasa del 7,95%. En 2015 por $1.500 millones a 5 años de plazo y una tasa del 10,5%. En su última gran deuda, Ecuador hizo un préstamo por bono por $2.500 millones, a un plazo de 10 años y con un rendimiento del 8,87%, considerada la mayor emisión de la deuda del país en décadas, y la tercera que se realizó en 2017. El número 1 de este top es la nación que más ha pasado por crisis, reestructuración y defaults en la historia, España. La nación ibérica encabeza la lista como el peor deudor de la historia con 14 crisis relacionadas con compromisos financieros. Desde tiempos inmemorables España se ha visto inmiscuida en crisis económica. La mayoría de ellas han ocurrido por revoluciones y guerras. El último gran default que experimentó el país fue en la Gran Guerra Civil Española, una deuda que se quedaron sin cobrar los prestamistas del bando perdedor y el gobierno republicano, ya que el general Franco sí reconoció su deuda. Según estimaciones, el generalismo debía 14.000 millones de pesetas al terminar la guerra civil. Los programas de posguerra y la tecnocratización de la dictadura terminaron poco a poco con los déficits. Hasta ahora, España aparentemente está libre de caer en default por el respaldo del euro y el recorte del gasto propuesto por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque una posible salida de Grecia de la Unión podría revivir un gran desbalance económico para los españoles, por ahora la nación no tendrá muchos problemas ante este tipo de acontecimientos financieros. A lo largo de la historia, las crisis económicas han consumido innumerables países alrededor del mundo. Incluso las naciones más industrializadas del planeta no han estado exentas del déficit. Según la Organización de las Naciones Unidas, ha habido más de 600 casos de reestructuraciones en unos 95 países.
De ellas, más de 180 fueron compromisos con acreedores privados, mientras que el resto fueron con entidades internacionales de crédito. Los países en desarrollo han sido los más vulnerables a la crisis de deuda a partir de la década de 1950. Aunque en un mundo globalizado, las tormentas financieras no solo pueden traer crisis en una nación, sino también en el mundo entero.